Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la sintonía, por la preferencia, por la deferencia que han tenido a través de todo el año con nosotros, y agradeciéndoles siempre a todos y cada uno de ustedes la gran sintonía que tenemos en este programa. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches nuevamente, pues esperemos que haya sido unas muy felices Nochebuena. Sí. Estamos ya llegando al final. Nosotros estamos siempre al frente de este programa, haciendo el análisis político de los hechos acontecidos en la semana anterior. Y quisiéramos empezar, antes de la presentación de nuestro invitado especial de esta noche, diciendo que la semana se ha caracterizado por un conjunto de denuncias que ya no son solamente ruidos políticos, sino son verdaderos remesones, temblores, que empiezan a resquebrajar la propia estructura y la imagen gubernamental, porque el presidente de la República ya no está solamente en una tesitura de incapacidad manifiesta, cosa que ya lo hemos dicho muchas oportunidades. No estamos solamente ante un debate de opciones políticas equivocadas o no, sino estamos lamentablemente ingresando por una pendiente más parecida a la crónica roja, donde hay un conjunto de actos de corrupción, de tráfico de influencias, enriquecimiento indebido, y donde de una u otra manera el presidente de la República aparece en el centro de esta controversia, y eso es lamentable. Nosotros creemos que, en fin, ahí hay una enorme tarea para los jueces y fiscales, que son los encargados de determinar la responsabilidad penal, pero también el Congreso de la República tiene facultades de investigación, y a veces creo yo que la han olvidado, y ello entonces no ha significado que se tome esta responsabilidad con la diligencia del caso. Ya la comisión encargada ha debido tomar conocimiento de estos últimos hechos que han acaecido y llamar a los responsables. La Comisión Parlamentaria de Investigación tiene facultades especiales, tiene capacidad de apremio, puede invitar de grado fuerza a las personas diferentes para que hagan su exposición, expresen su dicho, y pedir pues información levantando el secreto bancario, las comunicaciones, qué sé yo. Eso hay que hacerlo. Pero en esta oportunidad nosotros quisiéramos hacer un enfoque distinto, Alberto. Ver las consecuencias políticas, las consecuencias que este ruido político, este temblor político está generando en las estructuras reales de la población. Me refiero a lo que acontece en la base económica de la sociedad. ¿Cuál es el impacto? ¿O no existe? ¿De qué manera? Y para eso tenemos, creo que, a un connotado especialista al cual tú vas a presentar. Claro que sí. Y lo real, Ángel, es que en 150 días de gobierno, algo inédito en la historia republicana, nunca ha habido un desgaste tan grave y tan dificultoso como el que tiene actualmente el presidente Pedro Castillo. Para esto vamos a analizarlo con Enrique Cornejo. Él es economista y bienvenido, Enrique. Qué gusto. Ha sido ministro de Estado, es una persona con mucha experiencia, y nos va a ayudar mucho en la reflexión que tenemos esta noche con ustedes. En el tema. Enrique, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz Navidad ante todo. Feliz Navidad a todos ustedes, amigos televidentes y oyentes. Sí, pues estamos en una situación de, digamos, crisis de tormenta perfecta, ¿no? Sí, claro. Tenemos un 2020 que fue muy duro en términos económicos, caímos menos 11,5. Eso es equivalente solamente a 3 ocasiones, ¿no? La guerra del Pacífico, ¿no? La crisis del 29, que fue todo un tema mundial, y también la crisis que ocurrió del niño, ¿no? Sí, casi la del niño, un poquito menos fue la del niño, la que ocurrió sumando, digamos, los años 80 con el tema de la hiperinflación y los problemas que tuvimos ahí con el terrorismo, que también nos bajaron mucho el crecimiento económico. De manera que en este año que está terminando, hemos crecido, la cifra oficial ya saldrá, pero va a ser más o menos la caída que tuvimos. Pero eso es un rebote. ¿Por qué le llamamos los economistas rebote? Imaginemos una pelota de plástico que la tiramos con fuerza. Cuanto más fuerza la tiremos, la pelota rebota más. Claro. ¿Verdad? Claro. Bueno, la caída ha sido muy fuerte.
fuerte, menos 11,5. Entonces el rebote también tiene que ser fuerte. Y es así, felizmente. Pero todavía estamos recién sacando la cara del nivel del mar para poder respirar y poder llegar al nivel que teníamos en el 2019. Eso desde el punto de vista estadístico primero. Pero lo segundo es que, como esto es dinámico, no podemos mirarlo como fotografías, 2019, 2020, 2021, sino que el río sigue corriendo, ¿no? Y en ese río que está corriendo, la economía mundial y la economía peruana están cambiando. No solamente por los efectos de la pandemia, sino porque hay una reestructuración mundial impresionante. Entonces, en estas circunstancias de cambio mundial, ahora lo voy a poner en el contexto con el que ustedes iniciaron el programa, estamos entretenidos en unos temas muy nuestros, de discusión política y lo grave que esto tiene en muchos de los elementos que estamos conociendo, y no tenemos el tiempo ni la capacidad suficiente para mirar lo que está pasando mientras nosotros estamos en este tema que tenemos que estar porque es importante. Entonces yo quisiera poner eso en debate. Claro, eso es. Porque primero, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, no quedarnos en la apariencia, sino ir al fondo. Correcto. En el mundo está produciéndose una reestructuración mundial de gran envergadura. Esto es similar a lo que pasó en el 89 con la caída del muro, con la reunificación alemana, con la desintegración de la Unión Soviética y el inicio del famoso consenso de Washington en las políticas. Ahora está en discusión todo este tema, ya de regreso, en el ida y vuelta, en el corsi y ricorsi de la historia, estamos de regreso, y está en discusión, por ejemplo, el nuevo rol que tiene que tener el Estado. Un Estado que tiene que cumplir con su misión de proveer bienes públicos, de generar una política eficaz contra la pobreza y de regular la economía cuando no marcha bien en términos de mercado. Pero un mercado que tiene que volverse competitivo. Esta palabrita es una palabrita mágica porque incluye varios conceptos: productividad, eficiencia, calidad, y eso es un tema del que no escapa nadie. Por ejemplo, Estados Unidos, que es sin duda todavía la primera potencia mundial, digo todavía porque en algunos aspectos China ya lo es, ¿no? Sin embargo está perdiendo productividad a un ritmo muy fuerte. Y esto está haciendo que China y otros países, en general el Asia, lo que le llaman el 5 Asia, ¿no? Sí. Donde está Japón, Corea del Sur también y otros países, los tigres, ya son verdaderos dragones, ¿no? Están avanzando y le están quitando espacio relativamente al mundo occidental, liderado por Estados Unidos e incluso Alemania. Entonces, esa reestructuración ya se viene. Y China está sacando provecho de esta circunstancia porque con una política inteligente de inversión en infraestructura en todo el mundo, le hace el puerto de Chancay al norte del Callao, que es un megapuerto, que va a ser el hub chino aquí, en América del Sur, no es solo Perú. Van a venir las corrientes comerciales de China con toda América del Sur. Esto entonces implica un recambio de los actores y una necesidad para un país, y esto es lo que debemos entender, de tamaño relativamente pequeño como el Perú. No de geografía pequeña, porque Francia es más chica que Perú, Singapur es la mitad de Lima, Corea del Sur es el tamaño de Ucayali, pero estamos en un país cuya economía es más pequeñita que la de Singapur, ¿no? Que es mucho más pequeñita que la de Corea del Sur, a pesar que en los 70 teníamos el mismo PBI per cápita. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Aparte de revisar el tema del Estado, sobre el que podemos volver dentro de un momento, necesitamos crecer en el tamaño de la empresa. Nuestras empresas son muy pequeñas en términos internacionales. Los añaños y el grupo que lideran son la única transnacional que tenemos, junto con la comida, ¿no? Esas son las transnacionales peruanas, ¿no? Pero los chilenos, por ejemplo, tienen ya transnacionales. De hecho, por ejemplo, algunos de los centros comerciales chilenos que están aquí tuvieron su primer esfuerzo de internacionalización en Perú. Y el Perú, en ese sentido, no aprovecha este espacio como lo debería aprovechar porque tiene tamaños muy pequeños. Y el tamaño muy pequeño implica necesidad de inversión. Ahora, la pregunta de oro: ¿tenemos en el Perú la suficiente inversión privada y pública, nacional, para sostener semejantes desafíos? No. Necesitamos la inversión extranjera. Y lo digo así, tranquila y directamente. Ese es incontestable. Porque, bueno, hay que solamente citar a Deng Xiaoping, cuando sus colegas le decían, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo, verdad? Y él dijo, bueno, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Y nosotros necesitamos cazar ratones con mucha mayor fuerza que China, que es mucho más grande. Y entonces necesitamos de la inversión extranjera para complementar la peruana, pero también para dotarla de capacidad de acción y tamaño.
Solo así, con la escala suficiente, se puede estar en este nuevo escenario mundial, donde los pequeñitos no tienen mucha posibilidad, claro, y pequeñitos económicamente. Claro. Entonces, esa discusión que se ha producido con el nuevo gobierno de revisar contratos, además equivocadamente, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice vamos a revisar el contrato gasífero porque con eso vamos a bajar el precio del gas licuado de petróleo. Error repetido, porque también lo había dicho Humala, ¿no? Claro, sí. Bueno, y en realidad el gas licuado de petróleo es un subproducto efectivamente del gas, pero que nosotros en buena parte importamos. Para tener gas en el sur, que debemos tener, y en el norte, que debemos tener, y no solamente en el centro y Lima, sí, tenemos que armar gasoductos. Gasoductos principales, que son como los ductos de energía o los ductos de agua primarios, y luego las redes secundarias, que son las que llevan a las casas y son los que hacen la diferencia para que tengamos energía barata y de calidad y limpia. Y eso necesita inversión. Sí. La tiene el Estado, vamos a ponerlo en términos de presupuesto. La inversión pública es el 20% de la inversión total en el Perú. Repito, de 100 soles que se invierten en proyectos de infraestructura, caminos, carreteras, puentes, hospitales, edificios para, colegios, ¿no? 20 soles son públicos y 80 soles son privados. Y cuando hablo del privado, hablo de la gran empresa privada nacional extranjera y hablo del pequeñito, que son la gran mayoría, claro, que invierten 1.000 soles, pero que sumados son millones, generan esa inversión privada. Que sea grande, pequeña, nacional, extranjera, tiene el mismo concepto. Si pongo 1.000 o 1.000.000, quiero ver recuperar mi inversión y quiero saber en este tiempo cómo van a estar las cosas. Y las cosas están muy mal para ese ejercicio porque el tipo de cambio se mueve especulativamente, también por influencia extranjera, pero sobre todo por la especulación interna últimamente. Y además tenemos mucha incertidumbre política y mucho discurso claramente anti-inversión privada. Y cuando allí se hace ese discurso viene un problema. El gobierno cree, o el presidente cree, y sus asesores, que está discutiendo con una empresa X o Y. No, está discutiendo con los millones que son empresarios privados y que tienen la misma lógica que ese grandazo. Correcto. Quiero tener recuperación de mi inversión y quiero estabilidad en ese tiempo. Quiero condiciones. La pregunta, ¿el gobierno me da esa estabilidad? En los primeros 5 o 6 meses que están pasando, lamentablemente solo tenemos diaria incertidumbre. Sí. Los economistas solemos decir que el corto plazo es 1 año, el mediano plazo es 5 años y el largo plazo en adelante de 5. Pero en el Perú el corto plazo se ha convertido en el día, el mediano plazo en la semana y el largo plazo tal vez en algunos meses. Claro. Enrique, tu análisis que quisiéramos escuchar sobre el presidente Castillo. Sabemos que está haciendo las cosas mal, un gobierno realmente de desastre, pero tu opinión personal sobre lo que viene. No, y me gustaría también, vinculado al ministro de Economía, para, o sea, analiza la fase económica de Castillo, ¿no? Yo me di el trabajo de leer todo lo que está hasta ahora. Por favor, lo pueden revisar en la página web www del Jurado Nacional de Elecciones. Entran a las elecciones del 2021, las elecciones generales, entran a planes de gobierno y ahí todavía lo encuentran. Y me leí todos los planes y quiero decir algo, muy pocos partidos hicieron la tarea. En otras palabras, esto no es solamente el tema del gobierno actual. Claro. Candidatos importantes de otros sectores tampoco hicieron la tarea. Y lo pueden ver. Entonces, primer tema, hay que repasar esta ley electoral y estas condiciones para que quienes se presentan a ejercer acciones públicas de gobierno nacional, regional o municipal, hagan su tarea, pues. O sea, que revisen qué es lo que hay, revisen cuáles son los problemas y propongan, más allá de discursos y frases huecas, qué cosas concretas van a ofrecerle a la población. Correcto. ¿Y por qué lo digo? Porque, para contestar la pregunta, Perú Libre presentó un documento ideológico. Sí, claro. No es un plan de gobierno. Claro. Es el documento del partido. Del documento del partido Perú Libre. Así es. Firmado por el señor Cerrón con foto y todo. Sí. ¿No? Y está allí, y el jurado, ¿por qué aceptó eso? Claro. Si la ley dice que son programas de gobierno, planes de gobierno, y ese no es un plan de gobierno, eso es una visión del partido con respecto al país y con cosas muy puntuales que están ahí. Que por cierto dice que postulan un gobierno socialista, comunista, con todos sus... estatizador. Sí. Y además proponen como modelos el modelo boliviano y de una economía ecuatoriana cuando está el presidente Correa, que no creo que incluso haya ocurrido, ¿no? Pero está ahí. Entonces no hubo plan de gobierno, es lo primero. Y creo sinceramente que tampoco se imaginaron que iban a ganar.
Eso lo reconoce el propio Cerrón. Sí. Improvisado. Y lógicamente dijeron, bueno, seguramente conseguiremos algunos congresistas, tal vez algún porcentaje importante. Salvar la valla, como dijeron, ¿no? O salvar la valla. Yo creo que no tenían idea que iban a ganar. Y ya que no se prepararan era un problema, pero que además tuvieran una posición tan pobre de su posibilidad, era evidente que tenía que terminar en una situación como la que estamos viendo. Pero en adición a eso, que ya es un problema, el presidente está demostrando una tremenda incapacidad para ponerse como jefe de Estado. El presidente es un jefe de Estado. Ya ni siquiera es el que representa a quienes votaron por él, representa al país. Cuando habla, cuando no habla, subrayo esta última parte, es el representante de todo el país. Así es. Y entonces cuando convoca a sus colaboradores para ser ministros de Estado, la palabra de Estado no es gratuita, ¿no? Claro. O sea, representan al Estado. Y vemos, con honrosas excepciones, ¿no?, que la mayoría de estas personas serán muy buenas personas, tendrán cualidades personales seguramente, pero no tienen ni la experiencia, ni las calidades, ni, vamos a llamarlo en términos modernos, ni las habilidades blandas para ser ministro. Claro. Un ministro, aparte del día que juramenta y que recibe los aplausos y los abrazos de gente que incluso ni conoce, al día siguiente empieza su realidad. ¿Cuál es la realidad de un ministro cuando se sienta al día siguiente en el escritorio? Que tiene una cantidad importante de temas que resolver, todos son complicados. Porque como trabajamos con recursos escasos, la población que espera legítimamente que le den sus obras o que le den solución a sus problemas, pues está esperando que eso se haga en una y que se lo solucione el que viene. Y la verdad es que no se puede hacer eso. De todas maneras, algunos van a quedar descontentos porque con los recursos escasos y con el tiempo y con las normas hay que jugar para poder hacer lo posible bien. Claro. Pero para esto, si ya el presidente no se preparó o no tenía idea que iba a estar en esas andanzas, bueno, que llame gente pues que más o menos puede asesorarlo. Calificados. Claro, y que pueden tener la tendencia que corresponde, estamos en una democracia. Sí, claro. Pero tienen que saber mínimamente que, por ejemplo, hay un elemento básico en la política que consiste que si yo no tengo la mayoría en el Parlamento, tengo que tener la habilidad para negociar. Ajá. Sí. Y negociar significa un concepto previo. Hay que aprender a ceder en algo, no en los principios, no en los valores, claro, pero sí en la capacidad de ejecución para poder hacer lo posible. Y yo veo total incapacidad para hacer eso. Bueno, y ¿cuál es tu opinión entonces de Pedro Franqui como ministro de Economía? Un ministro de Economía que creo que se da cuenta perfectamente de lo que está pasando y creo que hace esfuerzos por tratar de interpretar en lo económico los tremendos problemas que se generan todos los días desde Palacio de Gobierno y desde la presidencia del Consejo de Ministros y desde varios ministerios claves, ¿no? Porque no puedo tener un discurso que diga: aquí recibimos muy bien a la inversión privada. Acabo de conversar ayer con empresarios privados importantes. A ver, en economía hay dos conceptos importantes: el stock y el flujo. El stock es el stock de lo que ya hay de riqueza y el flujo es el flujo futuro de riqueza. Entonces, no podemos enfocar la economía peruana con el stock, porque es como si, digamos, con la casa que tenemos, la pequeña chacrita que tenemos en el campo, ya decimos de eso vamos a comer. No, hay que generar, tiene que haber inversión, tiene que haber trabajo, tiene que haber movimiento, ¿no? Y ese movimiento solo se genera con confianza. Y eso, claro, es lo que no hay. Claro. O sea, lo que el ministro de Economía dice es: el aeropuerto se sigue construyendo, ¿no? Por cierto, tiene algunos problemas ahora que tiene que resolver los transportes, pero bueno, el aeropuerto, segunda pista, digamos, la plataforma segunda, se está construyendo, y es cierto. La línea 2 del metro se sigue construyendo, claro, con 11 años de retraso, pero se sigue construyendo. Pero eso es normal. Si yo estoy construyendo un edificio, está en el cuarto, ¿qué hago? ¿Lo dejo al cuarto cuando tengo que pagar un préstamo del banco? Lo tengo que terminar, pues ya veré qué hago después, claro, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Pero el gran problema que el ministro de Economía no quiere decir, porque estoy seguro que lo conoce, es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de este desmanejo político y de esta incertidumbre. ¿Cuál es ese costo de oportunidad? Yo calculo que son varios miles de millones de dólares que se está dejando de invertir desde hace meses. Claro. Eso lo voy a poner en un ejemplo nada más. La matriz energética del mundo y del Perú, y espero que del Perú también con mayor velocidad, busca cada vez depender menos del petróleo. Felizmente la matriz energética peruana tiene básicamente el gas natural y la hidroeléctrica. Así es. Pero no hay proyectos de inversión en hidroeléctricas desde hace 12 años nuevos. Y un proyecto de inversión en hidroeléctrica demora unos 10 años en madurar. Claro.
Un proceso. Es un proceso. O sea que cuando llegue un momento ya no vas a poder seguir creciendo. Habrá que, claro, lo que pasa es que ahora estamos recuperando producción y la demanda de energía está viniendo de una demanda casi cero. Pero si estuviéramos creciendo al 7, 8, 9, 10%, que es como debemos crecer, la demanda de energía no sería suficiente. Perdón, la oferta de energía no sería suficiente para atender esa demanda. Ahí va a ser una frontera, un límite al crecimiento. Y eso es lo que tal vez no lo piense Palacio, tal vez no lo piensen los otros ministros, pero Economía sí lo tiene que pensar. Es su obligación. O sea, nos estás diciendo que no hay visión de gobierno en el largo plazo. No, yo creo que el largo plazo es, ojalá no me vaquen. Sí, claro, con la nada más. Y en economía no hay concepto. Claro. Porque cuando le preguntan al presidente, bueno, le preguntan es un decir, cuando vemos alguna declaración del presidente, que normalmente la escuchamos cuando va a algún meeting, cuando va a algún pueblo y hace alguna declaración, sus conceptos sobre la economía revelan que ni siquiera conversa con su ministro para que le explique bien, ¿no? Claro. O sea, eso es un problema hay un problema de comunicación, pero creo que de entendimiento, lamentablemente. Una pregunta antes de ir al corte. ¿Cómo explicas esta situación que mucha gente a veces nos pregunta, que hay un crecimiento de los ingresos fiscales vía los precios de los productos naturales nuestros que exportamos, los minerales, y con una situación de una economía recesada que no satisface la demanda o lo que la gente siente? Primero, una autocrítica a todos los que hacemos alguna opinión y tenemos alguna posibilidad de explicarla. No hemos sido suficientemente claros y pedagógicos para explicar que en 20 años puede tener todas las dificultades que quieras, pero en 20 años el crecimiento que hubo, que fue sostenido, bajó la pobreza de 54 a 20%, claro, por el mismo método como ahora se puede medir. El 2019 teníamos 20% de pobreza monetaria. No se había acabado la pobreza, esa es la fotografía, claro, pero la película era que 20 años antes teníamos de 2 peruanos 1 pobre. La mitad. La mitad. Y entonces eso hay que valorarlo. El crecimiento claro, no es un asunto que solamente se da en la estadística. Y no hemos sido suficientemente persuasivos y claros para explicarlo. Y la gente cree que eso ya está dado. No estaba dado. Es un proceso de inversión que se ha dado. Ahora bien, ese proceso de inversión ya se choca cuando sigue avanzando. Bueno, vino la pandemia luego y nos retrocedió a 30% de pobreza. Y lo más grave es que nos retrocedió algunos 2 millones de desempleados que ya no van a poder recuperar su empleo. La recuperación de la producción que ya viene sin el empleo acompañado que había antes. Y ese es un drama, no solamente para Perú. ¿Por qué? Porque los que se están recuperando están haciendo otra economía, otra manera de producir. Claro. Venta online, ¿no? Marketing digital, y eso son muchas. Vayan ustedes a un centro comercial ahora, ya no hay quien te asesore para la venta. Claro. Dicen, no, mire eso, vaya a la página web, ahí encuentra la información. Son por lo menos cientos de personas que están dejando de trabajar solo por eso. Claro. Y el tema de la inteligencia artificial, el blockchain, parece que va a reemplazar muchos trabajos de lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Ya los está reemplazando. Sí. Ya los está reemplazando y va a seguir ese proceso. Entonces ahí caemos en un tema que debe ser el inicio y el final de cualquier conversación en el Perú. Educación. Enrique, se avisora una crisis internacional gravísima para el próximo año. Con lo que nos estás viviendo, lo que nos has dicho del análisis de Perú, se vienen cosas difíciles para la patria. Sí, es un año que tendremos que ahí netamente ver cómo va la inversión con el crecimiento, y ahí podemos verlo si quieren en detalle más adelante. Claro, ¿no? Que sí. Sí. Amigos, vámonos a un corte comercial, regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Estamos con Enrique Cornejo, regresamos. De Antero y Merino. Habla Mónica Yaya. La muerte de los jóvenes Inti y Brian en noviembre del año 2020 fue la crónica de 2 muertes anunciadas, prácticamente esperadas y estoy segura festejadas y aprovechadas por el corrupto Martín Vizcarra y sus socios del Partido Morado, quienes tenían como objetivo la ruptura del orden constitucional para
apoderarse del sillón presidencial forzando la renuncia o la destitución del presidente constitucional de la República, Manuel Merino de Lama. Para ello, engañaron a muchos jóvenes peruanos que estaban marchando por la democracia cuando en realidad y sin saberlo estaban satisfaciendo los intereses oscuros e inescrupulosos de Martín Vizcarra y de sus socios. Recordemos que cuando iniciaron las marchas, el Partido Morado exigió la restitución de Martín Vizcarra en la presidencia de la República, a pesar que ya se conocían sus gravísimos actos de corrupción. Finalmente, el Partido Morado, a través de Francisco Sagasti, se hizo del poder sin haber ganado ninguna elección presidencial. Un año después, cuando todos pensamos que ya habían culminado con la ejecución de su malévolo plan, el Ministerio Público anuncia el inicio de un proceso castigador contra 3 demócratas que solamente defendieron realmente a nuestra patria y la democracia. A las 3 víctimas de Martín Vizcarra y del Partido Morado iniciará un proceso del Ministerio Público contra el expresidente constitucional Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz y el general Gastón Rodríguez. Rechazo la persecución política de la que está haciendo gala el Ministerio Público, porque el Ministerio Público sabe que los culpables de las muertes de Inti y Brian son otros. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Estamos con Enrique Cornejo conversando sobre el tema, el análisis económico y lo que está sucediendo evidentemente en la escena internacional. Enrique, retomo la pregunta inicial. ¿Se viene un default o se viene una crisis importante a nivel internacional? Hay inflación en diferentes países de América Latina, en Estados Unidos también. ¿Cómo avisoras tú la economía peruana, ¿no? Para el próximo año? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay una crisis? Ajá. Porque efectivamente el problema de la inflación ya lo aceptó Krugman, el famoso premio Nobel, que había dicho esta va a ser una inflación pasajera. Ya dijo, no, me equivoqué. Esto es una inflación que todavía tiene para un tiempo. Sí. Porque está esta reestructuración que mencionaba. O sea, hay elementos nuevos, como el virus que nos saca nuevas cepas, la economía está cambiando y todavía no la entendemos bien en esos cambios que se están produciendo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la receta, digamos, si se puede decir, en la economía cuando hay una crisis? No quedarse con los brazos cruzados. O sea, la economía tiene que hacer lo que llamamos nosotros una política contracíclica, como ir contra la ola. Claro. Ejemplo, 2008, 2009, 2010. Se produce la crisis que conocemos, la crisis subprime, y el gobierno de entonces pusimos 11.000 millones de soles a la vena en infraestructura y programas sociales, pero se ejecutaron. Entonces, ese año crecimos apenas casi 1%. Todo el mundo estaba en negativo. China, Perú, 5 países crecimos nada más. Pero el 2010 crecimos 10%. Claro. Porque la inversión privada, frente a esa acción del Estado, respondió. Claro. Aquí tenemos un problema. La inversión privada, yo no sé si responderá. Porque, como ya lo dijo Julio Velarde, si la inversión privada no crece lo suficiente, el crecimiento del PBI, el del 2022, no va a ser el que estamos esperando. En el presupuesto público, el supuesto de PBI es 4.8 y ese ya está desfasado. Claro. Con lo cual el presupuesto ya está desfasado en ingresos, porque a menos crecimiento, menos ingresos de impuestos. Entonces, ya el Banco Central ha corregido a 3 y algo, ¿no? Y el Fondo Monetario también. Sin considerar todavía los efectos de esta situación política de incertidumbre que tenemos. Yo calculo que si las cosas siguieran como están, que sería muy grave para el Perú en general, la economía peruana el próximo año no debería crecer más de 2%, ¿no? Como un pequeño rebote pequeñito del rebote grande, pero la nueva inversión, esa que se está necesitando, esa no veo ningún programa, ningún proyecto, ningún discurso que me haga pensar
que realmente se va a impulsar. O sea, no hay gasto público y el presupuesto otorgado a los gobiernos regionales se lo tiran todo. A ver, el gasto público, como lo dije hace un momento, factor, es el 20% de lo que necesita la economía. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, luego en la discusión nos perdemos. Tú no puedes reemplazar una cosa por No, el Estado puede ser más eficiente, no lo es. El Estado debe ser más transparente, no lo es. El Estado debe ser más oportuno, más rápido, no lo es. Claro. Y esa es una tarea que está pendiente en el Perú, ¿no? Pero aún lo fuera, solo podría atender la quinta parte de las necesidades de la economía. La otra cuatro quintas partes tiene que ser movida por la sociedad misma. La sociedad misma, la inversión privada. ¿Y el Estado qué tiene que hacer frente a ella? No pretender hacer esa tarea, que es lo que piensa el gobierno, sino impulsar, apoyar, promover o por lo menos no fastidiar. La rueda de la economía se mueve entonces hacia propuestas inteligentes. Claro, y entonces te vuelvo a una pregunta que hizo Ángel hace un momento. Y entonces, ¿por qué si la economía crece hemos estado, digamos, con problemas? Así es. Vuelvo a la analogía de la foto y de la película. Hay que mirar la película. Si no hubiera venido el coronavirus, estaríamos todavía con un nivel de pobreza menor. Estaríamos con seguridad creciendo al 2 o 3%, más o menos, y bajando la pobreza a un 18%. Pero ¿qué sigue para terminar de bajar la pobreza? Ahí está la gran pregunta. Y sobre todo, ¿qué sigue para disminuir la brecha de desigualdad? Que es diferente. Pobreza se puede medir de dos maneras. El Banco Mundial la mide como pobreza monetaria. ¿Cuánto ganas si debajo de un mínimo eres pobre? ¿No? Y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo mide por lo que tienes o lo que no tienes. ¿Tienes agua? No eres pobre. ¿No tienes agua? Eres pobre. ¿Tienes buena educación? No eres pobre. Y así, por necesidades básicas e insatisfechas. Pero eso es la pobreza. Pero la desigualdad es la diferencia entre pobres y ricos. Ya, que es otro concepto. Otro concepto y que es parte de lo que se discute, porque efectivamente hay ricos y hay pobres. Pero el gran problema del gobierno es que entiende, por lo menos no en el documento, no en las políticas, sino en lo que podemos entender de lo que dicen, ¿no? Entiende que la manera como hay que resolver este problema es que hay que quitarle a los ricos que están aquí para darle a los pobres que están acá. Y se olvidan que la base fundamental de una democracia es la clase media. Las sociedades que han triunfado y triunfan en el mundo son las que tienen una clase media ancha, robusta, ¿no? Y obviamente habrán unos ricos. De hecho, el otro día salieron cuáles son los 10 más ricos en China comunista. Claro. Y el chino más rico, solito, que creo que es dueño de unos supermercados, tiene $60.000 millones de patrimonio personal. Yeah. Y Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, es el quinto. Tiene un poquito menos de $40.000 millones. O sea, en China comunista dicen: avancen los ricos siempre y cuando me traigan tecnología, inversión y me generen actividad y empleo. Claro. Aquí tenemos esta idea, pero vuelvo al punto central: ¿cómo echamos la clase media? Entonces, para sacar a la gente que está en la pobreza ya no basta solamente crecimiento. Ese es el tema pendiente en el Perú. Ya no basta crecimiento, hay que seguir con el crecimiento, ojo, pero ya no basta. El Estado tiene que tener una tarea muy especial para contribuir a que esa pobreza dura disminuya. ¿Por qué esa pobreza dura? Yo he sido ministro de Vivienda y de Transportes. La infraestructura la conozco bastante bien. Para poner un tendido de agua y desagüe de red primaria, yo no puedo darle eso a poblaciones pequeñitas que están, digamos, diseminadas, y hay miles, decenas de miles en el Perú, se llaman centros poblados, ¿no? Todos los que vemos en la carretera que tienen los letreritos de izquierda y derecha, esos son centros poblados. Tienen 300, 400 habitantes, ¿no? Y evidentemente necesitan agua, desagüe, luz, wifi, centro de salud, comisaría, Banco de la Nación, colegio. Pero yo no puedo ponerle a casi 100.000 centros poblados eso. Tengo que agruparlos en ciudades intermedias. Ajá. Esa política de enfoque territorial, esa tiene que meterse en el chip del Estado. Claro. Nosotros seguimos viendo al Perú costa, sierra y selva. Y no nos hemos olvidado que ya Pular Vidal nos había enseñado que lo miremos en 3 dimensiones con las 8 regiones. Primer concepto que hay que cambiar en la forma de enfocar la política. Entonces, sacar de la pobreza a los pobres rurales solo con crecimiento o con bono, eso no se puede hacer. No se puede. Hay sus tierras están a 4.000 metros, muy bien, pero a 3.000 le pongo una ciudad intermedia y ahí le pongo todos los servicios, el Estado. Polos de desarrollo. Claro, ciudades intermedias, polos de desarrollo, eso, sí. Con todo, wifi de alta velocidad, centro de salud, colegio, Banco de la Nación, centro de salud equipado, muy bien.
Entonces baja ahí y tiene los servicios. Claro. Y ya por ahí lo voy sacando de la pobreza. Ajá. Ahora, si además lo hago crecer un poco, problema con el pequeño minifundio que hay ahí, millones de campesinos en el Perú, esto viene desde la reforma agraria, tienen 1 o 2 hectáreas. Sí, pues. Con 1 o 2 hectáreas es imposible que solamente puedan vivir de la supervivencia pobre, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que unirlos. Entonces el Estado tiene que promover asociatividad. Cooperativismo, ¿por qué no? Consorcios de productores. Y allí se matan varios pájaros de un tiro, porque primero al consorciarlos les doy economía de escala y por lo tanto los hago más productivos. Segundo, los hago sujetos de crédito. Y cuando los hago sujetos de crédito puedo darle un crédito estructurado. No le doy dinero, le doy un crédito estructurado con un fondo de fideicomiso, incluso le pongo un gerente y luego cuando ya ellos están con la escala adecuada, trabajando, produciendo productivamente, ¿no? Con eficiencia, ya los puedo dejar. Y ahí eso es salir de la pobreza. En otras palabras, el resto de la pobreza tiene que salir con inversión y producción y productividad, no con bonos ni con políticas sociales. Así es. Paternalismo, ¿no? Eso es. Ahora, el Estado tiene que cambiar. Pero el cambio del Estado a veces cuando decimos esto es qué ministerio más, qué ministerio menos, o como el gobierno piensa o el presidente piensa, porque gobierno es mucho, el presidente piensa que el Estado debe cambiar para volver a un Estado con empresas públicas, un Estado que tenga controles. Eso es lo que en el fondo tiene en la cabeza. Y está equivocado. Sí. O sea, a pesar que es un maestro, mi madre fue maestra, yo considero que el magisterio es un apostolado. Me preocupa mucho qué les habrá enseñado a sus estudiantes cuando en las clases rurales que daba, porque efectivamente no tienen una buena lectura, vamos a llamarle así, de los acontecimientos mundiales y nacionales de los últimos 50 años. Cuando el 24 de junio dio el discurso donde anunciaba la segunda reforma agraria, creo que le llaman, ¿no? Así es. Tomó la frase de los 70 del presidente Velasco, ¿no? Sí. ¿No? Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Y yo me acordé, caramba, entonces no era casualidad, porque la frase de la campaña era no más pobres según país rico. Sí. ¿No? Sí. Y luego asocié a otra frase que equivocadamente le atribuimos a el sabio Raimondi. Decimos el Perú sentado en un banco de oro. Por cierto, no es frase de Raimondi. A mí me corrigieron. Sí. Nada menos que la directora del colegio Raimondi que me escuchó en una conferencia y dijo, no, disculpe, tiene que sacar eso de su transparencia. Sí. Porque Raimondi nunca pudo haber dicho eso. Ajá. Y lo invito al museo a revisar la bitácora. Tiene frases como, increíble el Perú, me faltan ojos para mirar lo que hay aquí. Ajá. Cuando llegó al Cusco dijo, llego a la Roma de América. ¿Cómo iba a cambiar de discurso, no? Claro. Es una leyenda, pues. Es una leyenda. Bueno, pero esa idea, fíjate, mendigo es una autoestima baja, sentado es una actitud pasiva y banco de oro, ya soy rico. Sí, pues claro. Entonces, interesante lo que dices, ¿eh? Claro, si ya soy rico, eso es un error. Si ya soy rico, ¿cuál es la solución? Bueno, dividamos el banco de oro entre los 800 o 1000 que hay aquí. O sea, el esquema mental del presidente Castillo no sale de un sindicalista básico, ¿verdad? Y lo que dijo Bellido, ¿no? Y un sindicalista básico, que además tiene... Yo vi un video el otro día cuando estaba dirigiendo la marcha de profesores en ese tiempo y de pronto escuché, no me había percatado antes, dice, al suelo, le dice que se caiga al suelo para que haga que le estaba pasando algo, ¿no? Así que se tiró al suelo. Histriónico. Sí. Sí, claro. Quería decirte lo siguiente, mira, ahí hay una visión pues equivocada, porque mira, en una visión... La izquierda radical tiene una visión unilateral de la desigualdad. No entiende que la desigualdad es fruto del crecimiento. Mira, los países que crecen generan brechas de desigualdad y más aún, lo estoy leyendo recientemente, una situación de guerra, de miseria generalizada hace a la sociedad más igualitaria, pero más pobre. Claro. Entonces, en la medida que la gente crece, se produce un mejoramiento de las condiciones de vida, pero claro, eso tiene como costo una mayor diferenciación. Lo cual entonces no es eso lo malo per se, lo malo es la injusticia, lo malo es que no haya políticas adecuadas para romper esos núcleos duros de pobreza a los cuales tú hacías mención. Y agregaría el enfoque transversal, siguiendo la cuenca, que todos los especialistas ya lo conocen, ¿no? Todavía, mira, vamos a poner Huancavelica, que lamentablemente sigue siendo una de las regiones más pobres del Perú. Huancavelica tiene varias provincias, varios distritos. Por ejemplo, si tú quieres ir a Churcampa de Huancavelica, lo más práctico es irte hacia el sur desde Lima, te vas hasta Pisco, subes por la Libertadores Huari, ¿no? Pasas Huaytará, que es un pueblo muy bonito, más de Ica que de Huancavelica, pero es Huancavelica. Subes hasta Ayacucho
ahí duermes si quieres o almuerzas, doblas a la izquierda, te vas hasta Huanta, y de Huanta estás a un paso de Churcampa. Ese es el camino para ir a Churcampa. Sí. Más fácil llegar a Churcampa así que desde Huancavelica mismo capital. Si quieres irte a Huancavelica capital, no hay forma de llegar directamente. Tienes que hacer un noreste, te vas hasta Huancayo, y de ahí por una linda carretera que García Márquez haría una novela ahí, te vas hasta Huancavelica y pones al Tren Macho ahí al costado. Puedes hacer maravillas. Pero si te quieres ir a Lircay y a Cobamba, está al otro lado de la cordillera, tienes que volver a Huancayo y regresar. Sí, pues ahí es la locura. Ahora no vayamos tan lejos a Huancavelica. En Lima tenemos una provincia que se llama Huarochirí. Ajá. Si tú vas por la misma carretera central, camino Huancayo, pasas por Huarochirí. Pero los pobladores de Huarochirí, si quieren hacer algún trámite con su alcalde provincial, tienen que bajar hasta Lima. De Lima tienen que irse hasta Cieneguilla y de Cieneguilla para subir a la capital, Huarochirí. ¿Cómo puede haber un país donde las propias provincias no pueden comunicarse entre sí? No están integradas. Porque están distanciadas por la cordillera y así los han hecho como si fuera plano en la división política. Sí, pues ahí hay un error Entonces, gigantesco. ahí hay un problema que Pulgar Vidal sabiamente lo planteó. No, y que la política de descentralización no ha resuelto. Ha mantenido esas diferencias que la geografía señala como puntos antagónicos diferentes y le ha dado una unidad política que no corresponde. Entonces, si algo hay que hacer es cambiar al Estado. Sí. Y yo diría algo que de repente va a sonar un poco raro. Hay que cumplir la Constitución. El artículo 58 de la Constitución, título 3, dice que la economía en el Perú es una economía social de mercado. Y hasta los propios autores de la Constitución se equivocan porque dicen hay que defender la economía de libre mercado. No, el artículo 58 es economía social de mercado. ¿Y qué es una economía social de mercado? Donde el mercado funciona, pero si abusa, el Estado regula. Tarea que no desarrolla bien el Estado. El mercado tiene que ser el impulso, se genera el empleo, genera la inversión, ¿no? Pero el Estado provee los bienes públicos. Claro. ¿Cuáles son los bienes públicos? Justicia, seguridad, infraestructura, salud, educación. Así es. ¿Lo hace bien? Claramente no. Así es. Y ahora pongo un concepto. Cuando toman la carretera para que se paralice como está paralizado las Bambas y otros proyectos mineros, la población dice, ¿por qué está paralizando? Porque me falta mi centro de salud, porque no me cumplieron con mi carretera. Pregunta, ¿ese es problema del privado que está ahí? Para nada. ¿O es problema del Estado que hace 10 o 15 años recibe canon, regalías, y por Estado hablo del gobierno nacional, también del gobernador y del alcalde? Claro. Que no hace las obras que tiene que hacer. Es al Estado al que tienen que reclamar, porque no es un problema de dinero, tampoco nos sobra, pero no se está utilizando como se debe utilizar. Por lo menos para cumplir esas necesidades, ¿no? Yo quería preguntarte, se ha aprobado el presupuesto para el año 2022. ¿Qué características tiene esta norma aprobada? ¿Cuál es la relación entre los ingresos, los egresos? ¿Y qué proyectos hay ahí importantes a relevar? Es un presupuesto que crece poquito con relación al del 2021. Que tiene, yo le diría, una inelasticidad al gasto, porque prácticamente cerca del 70% del gasto es remuneraciones de todo el aparato público, pensiones, tanto pensiones como subsidio para pensiones, compra de bienes y servicios, ¿no? Y pago de deuda. Eso se llama gasto corriente. Gasto corriente, excepto el pago de deuda, lo demás es gasto corriente. Menos el pago de deuda. Sí. Ya, entonces, eso hay que hacerlo sí o sí, porque si no lo hacemos ya hemos pasado por esas etapas, ¿verdad? Claro. Ya, entonces nos queda un 20-25% para inversión. Entonces me voy, cosa que pueden hacer cualquiera de quienes nos está viendo o escuchando en este momento, entra a la página web del Ministerio de Economía, abre la página web, ahí abajito hay un montón de indicadores, entra a consulta amigable de inversiones, ahí le dan opción por gasto diario, semanal, anual, escoge diario y puede ver cómo está la inversión hoy de su municipio, de su región, de su ministerio, de lo que sea. ¿Y saben cómo está? 60%. Ahora, quiere decir en inversiones, ¿ah? Claro que no. Promedio. Ahora, si me voy a educación y salud, 40 y tantos %. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de los recursos para inversión que había este año, no el año de la pandemia del 2020, este año que se está acabando, estamos la mitad. Casi. O menos de la mitad. Menos de la mitad, pero eso es una ineficacia total. Absoluta. Total. Y tienen que devolver esa plata al Estado. Entonces, la gente cuando reclama tiene razón. Claro. Lo que pasa es que equivoca al enemigo. El enemigo no es la empresa privada que está ahí, es la autoridad o a quien tiene que reclamarle que no ha cumplido su tarea. O sea, quieren matar a la gallina en los huevos de oro. Claro, como por ejemplo, paralización de las Bambas. Sí.
dejas a 10.000 trabajadores sin calle. trabajar, más sus familias, más los proveedores directos e indirectos de ellos. Toda la economía del entorno se paraliza. cae. Paralizas el ingreso que vas a tener en buenos precios de metales, porque si esto ocurre más allá, como decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Así es. decir, cuando esto pase, de repente Pasó. los precios están bajando. Sí. Y claro, ya pasó, pero ya perdimos. Costo de oportunidad altísimo. Y las Bambas da 10 millones de dólares diarios Sí, claro. a Purímac. Es increíble la pérdida. Bueno, ¿y qué proyecto de inversión hay en el presupuesto que se le puede atribuir al gobierno Castillo? ¿Cuál va a ser la nota? ¿Cuál va a ser Nuevo, el impronta Castillo? nuevo, ninguno. Pero es que eso es tristísimo, No, realmente. ninguno. Lo que hay son proyectos de inversión que ya están en cartera. Sí. Están priorizados más o menos 100.000 millones de soles. Pero eso viene de atrás. Sí, claro, viene de atrás, ¿no? Viene de 2 o 3 gobiernos de atrás. O sea, no hay ninguna visión ni proyección sobre un gasto público eficiente. O sea, Claro. no hay nada que, como decir, la marginal de Belabú, de los colegios emblemáticos pero de además, García. yo Algo. agradezco que esto ocurra. ¿Por qué? Porque puede ser peor. Claro, porque este presupuesto Sí. lo empezó a formular el gobierno de Sagasti. Sí. Ya. Más o menos la lógica es así. Ajá. Los presupuestos se empiezan a elaborar en mayo del año anterior. Sí. O sea, el presidente Castillo entró en fines de julio. O sea que entre mayo y junio el MEF ha elaborado eso en un 95%. Cuando ha entrado Castillo y el ministro Franqui le deben haber puesto algunos toques, pero muy pocos toques. No hay forma de... ¿no? Realmente, donde se podría contestar esa pregunta sería en el presupuesto del año siguiente, que va a ser netamente elaborado, formulado por los y ejecutado. técnicos de ellos, sí. Y tengo miedo de ese presupuesto. Horrible, ¿no? Una pregunta, hablando de miedo, ha habido mucho resquemor y problemas para aprobar el paquete tributario que solicitó Franqui a través de una delegación de facultades legislativas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que no se puede dar confianza cuando no hay, ¿no? Porque las facultades es pedirle al Congreso, cree en mí, confía en mí, que yo voy a legislar, en lugar de que tú legisles, te voy a dar cuenta, pero lo voy a hacer bien, ¿no? Y claro, es sobre todo en el tema económico, es muy complicado, ¿no? Creo que las facultades han sido dadas con las acotaciones que era más o menos presumible iban a ocurrir. No subas el impuesto tal, no subas el impuesto tal, pero en todo lo que signifique combate a la elusión, a la evasión, hazlo. Ahora, ¿qué puede dar como resultado? Porque la meta era que generen 12.000 millones de soles Sí, el paquete eso fue lo completo, que ¿no? dijo, sí. Sí, pero yo no creo que haya mucha posibilidad por todo lo que estamos conversando. Ahora, el gobierno está recibiendo ingresos por vía las exportaciones de nuestros productos. 4.000 millones más que lo que estaba Entonces, ¿para qué presupuestado. necesita más dinero el Claro. gobierno cuando ese capital que recibe no lo utiliza correctamente en beneficio de la Porque al gente? ministro de Economía le hinca, no sé Le si... hinca, sí, le hincha le hinca, algo, ¿no? le hinca y le pica, ¿no? Ajá. Que ese es el tema. Sí. O sea, quiere un Estado rico en una sociedad pobre. Claro, y lo que aquí Economía y todos los que están en Economía del staff tienen que decirle, señor ministro, la inversión privada. Esa es la que... Claro, al contrario, marca hay la que pauta. incentivar más inversión y no grabar la riqueza en todo caso. Claro, está además el establecida. proyecto original incluía impuestos para clase media, básicamente, ¿no? O sea, todo lo que es Sí. Netflix, todas las, Sí, claro. las plataformas, Sí, sí, sí. Spotify, ¿no? Y también seguros, también impuestos a los A seguros. los ricos también, ¿no? A los ricos también. A los no tan ricos también. Ángel, a los influencers también. A los influencers. Ahora, en medio del desorden, porque el país está en un gran desorden mental también, diría yo, ¿no? De paradigmas y todas estas cosas, hay cosas que ya están funcionando. Lo que se viene ahora para el pago del impuesto predial municipal, eso ya es ley, y la verdad que es ley del Congreso anterior, la promulgó Castillo, pero es ley del Congreso anterior, es la aplicación de un concepto que es también complicado. Resulta que ahora, si yo estoy en un terrenito, tengo mi casita en un sitio, yo lo compré cuando no había nada ahí, pero de pronto empiezan a hacer una carretera, o hacen la línea del tren eléctrico, o pasa por ahí una línea del gas, Sí. y le da valor a toda esa zona. Claro. Ahora me van a cobrar a mí una parte de ese valor, hasta el 30% del valor en mi impuesto predial, Por la plusvalía. por la adicional. plusvalía. Claro. ¿No? En todo caso, muy mal momento para hacerlo. Sí, claro. Cuando todos estamos afectados. Esos son conceptos de Suiza, pues, Sí, ¿no? sí. Donde un ciudadano suizo decide hasta cuánto va a ser el pago del gerente del municipio, ¿no? Porque ahí todo lo votan y todo lo aprueban.
pero tienen unos servicios de altísima calidad en salud, en seguridad social, en educación, en fin, y eso es lo que el Estado no está dando, ¿no? Los momentos también son importantes para saber cuándo se aplican las políticas, ¿no? ¿Es un mensaje acertado para la seguridad jurídica y económica la nacionalización del gas de camisea? No, eso ya ha generado efectos. Ajá. Primero porque es absurdo. Claro. El contrato del gas de camisea paga regalías por 32% antes de impuestos. Y luego paga los 30%, el 30% común que se paga son... Claro. O sea, de 100, el privado está pagando 62 al Estado. Ajá. Ahora el presidente dice, sí, pero tiene que pagar más. Bueno, pues, o sea, ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué, no? Y lo peor, ¿no? Eso no soluciona el problema del gas para el sur. Correcto. Porque eso más bien complica la idea de la inversión para todos los inversionistas, ¿no? Y a eso agregamos lo que la primer ministro dijo, que creo que está cosechando ahora con estas tomas de carreteras, ¿no? Sí. Y yo diría el pensamiento que está detrás del presidente y de sus colegas, ¿no? No creo en la inversión privada. Yo quiero un Estado que sea empresario, que beneficie al pueblo. El lema que han escogido, siempre con el pueblo. Sí, pues. Sí, pero siempre con el pueblo para llevarlo arriba, no para bajarlo hacia abajo. Eso es, ¿no? En la miseria con el pueblo. Claro. Una pregunta ya casi final. ¿Cuál es el panorama para los próximos meses del año que viene? Yo creo que, como Dios es peruano, a ver, ¿no? Entonces, con esa ayuda. Con la ayuda que no por el gobierno, tenemos una, digamos, sinergia de lo que ya venía de años anteriores, que es lo que más o menos está generando ingresos. Los especialistas señalan que los buenos precios de minerales todavía van a estar el primer semestre del próximo año. La mitad del año. Sí, entonces. Y eso significan ingresos importantes siempre y cuando no sigan parando en las carreteras e impidiendo la producción minera. También es importante que ya el efecto del incremento de trigo, maíz que nosotros importamos y de petróleo ya lo hemos asumido. O sea, ya todo lo estamos pagando en el precio del pollo, en el precio del pan, en el precio de todo lo que implica transporte y flete. Falta saber qué va a pasar con esta llamada crisis de los contenedores. ¿Qué ha pasado? Volvemos a la pelota que cae muy rápido y rebota. Y en el mundo también ha pasado eso. Sí. Y el rebote ha sido más rápido de lo que se pensaba. Entonces, lo que tú producías a lo largo de 12 meses, ahora lo quieres producir en un mes para recuperar, ¿no? Ajá. Y no hay barcos, ni bodegas, ni containers que tengan todo eso al mismo tiempo. Claro. Entonces, las rutas de transporte están privilegiando, como es lógico, a los más grandes. ¿Quién es el más grande ahora? China. ¿No? Entonces, pedidos de importación están ahora sujetos a estos espacios de bodega, a fletes más caros. Entonces, eso falta resolver, ¿no? Pero yo creo que el próximo año el factor clave que va a hacer la diferencia es si logramos la famosa inmunidad de rebaño o ya una situación en la cual las nuevas cepas ya no complican la vida al mundo. Si eso es así, entonces vamos a empezar a ver una nueva economía, que todavía no se ve claro porque todavía estamos con estas distracciones de aislamientos sanitarios, pero esa va a ser la clave para responder la pregunta. Mientras tanto, unos primeros 6 meses todavía. Con buenas circunstancias internacionales y no sé con qué circunstancias nacionales. Esa es la incógnita. Qué buena noticia. Enrique, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Sí, bueno, y espero tenerte pronto para seguir comentando con la sapiencia tuya estos temas que son tan importantes y que deben estar presentes en todos nosotros, porque es una suerte del sustrato de lo que está pasando en la escena política. Y lo que se viene. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a todos. Un feliz año, que sea mejor para todos, principalmente con salud, y luego ya resolviendo todos los temas que tenemos por delante. Gracias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la sintonía. Nos estamos viendo. Gracias por todo.